bueno, o sea que se conecta el video. Esto va a sonar redundante, pero recuerden que los videos están en YouTube. Sí, o sea, usted los videos los busca en YouTube. Entonces usted se va a YouTube. YouTube. Y entonces yo les envío el video, el link del canal, ¿no? ¿Por qué? Todo el mundo me pregunta, ¿y por qué en YouTube? Pues porque es más fácil. ¿Sí? Entonces vea, ahí está el link del canal. Lo voy a volver a subir al Teams para que pues lo tengan ahí, ¿listo? Pero de todas maneras todos los videos están ahí. Este semestre pues tiene la ventaja de que como son los únicos virtuales, pues los únicos videos que estoy subiendo son los de ustedes. ¿Sí? Entonces pues no hay pierde. Sí, mira que los últimos, mira, aquí está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta clase, ¿sí? Ahí están las clases hechas. ¿Listo? Para que las tengan ahí. Ah, y el pedazo de la primera que hicimos aquí en Teams. Pero bueno, eso fue la presentación, ¿no? O sea, lo que es la clase como tal, sí está en el que, allá en YouTube. ¿Sí? Para que pues estén pendientes. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Vamos por acá, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a ver uno de los temas más importantes del estudio del cálculo multivariable, porque, digamos, ¿qué pasa? Pasa que, pasa que nosotros antes estábamos trabajando, digamos, de una manera estática. ¿Por qué de una manera estática? Porque, digamos, recordar. Ay, se trabó esto. Recordar. Bueno, nosotros estábamos trabajando con un eje fijo. Bueno, no sé, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo está transmitiendo bien? Sí, Sí, profe. profe. Ah, Sí, bueno, profesor. listo. No, porque estamos aquí en Pamplona, usted sabe que eso aquí se va acá, nada. Entonces, recordar, estamos trabajando en un eje fijo. ¿Qué significa en un eje fijo? O sea, que se fija X o se fija Y. ¿Sí? O sea, digamos, en algún sentido se fija X o se fija Y para calcular la derivada parcial. Entonces, cuando fijamos X, pues calculamos la derivada parcial respecto a Y cuando fijamos Y, pues calculamos la derivada parcial respecto a X. Pero de todas maneras, el cálculo que nosotros hacemos de la derivada, pues depende de una variable que está totalmente fija. Y estamos haciendo las cosas en términos de planos paralelos. ¿Sí? O sea, note que, por ejemplo, acá cuando sacamos lo de la pendiente de la recta tangente, decíamos, entonces vamos a tomar cuando x sea igual a 1. O por acá decíamos cuando x sea igual a 3. O cuando y sea igual a 5. O cuando y sea igual a 8. ¿Sí? Estábamos fijando una de las variables. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que Ahora pasa que no estamos fijando una de las variables, sino que la estamos mirando, o vamos a empezar a mirarlas en términos de nuevas direcciones, ¿sí? Y por eso se llama derivada direccional, porque el estudio que hacemos de la derivada ya está más basado, o está basado en el estudio de las diferentes posiciones en las cuales pues podemos definir nuestras variables, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar derivada direccional, ¿sí? Permítame acá y busco la definición exacta. Básicamente lo que vamos a necesitar es para poder describir esa función o para poder describir esa derivada, pues necesitamos un vector que nos dé la dirección correspondiente para las cuales podemos o queremos calcular la derivada direccional, ¿sí? Bueno, voy a proporcionarles cómo quedaría descrita eh, la, cómo quedaría descrita la derivada en términos del nuevo vector, ¿sí?
Entonces, bueno, definición, derivada direccional. Derivada direccional. Entonces, ¿qué será la derivada direccional? Pues la derivada direccional no será más que una derivada en términos de la dirección que me da un vector. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un vector unitario. Entonces, sea f una función, de dos variables, una función, vamos a hacerla primero con dos, ¿sí? Esto se puede hacer para muchas variables, pero digamos, la idea es hacerla con dos y después pues lo vamos extendiendo. Entonces, sea f una función de dos variables, x y y u igual a, bueno, a AI más BJ. Bueno, no sé si tengan algún problema con la definición de IJ, todos están relacionados con, o bueno, todos saben qué es I, qué es el vector I, qué es el vector J. Sí, Sí, profesor, X señor. y Y es el vector unitario. Sí, o sea, es el, bueno, voy a hacer el repaso de todas maneras, ¿sí? El vector I es el Esa es la vector, componente en X y componente en Y. exacto. Pero entonces la Y Z es componente, el vector ¿cómo? en K. Sí, o sea, aquí falta el K Ujú. porque digamos, el vector en K, pues vamos primero a verlo en dos variables y después nos metemos en tres, ¿sí? Porque es que, para entender qué es lo que pasa. Pero entonces, pues, tal cual como lo están diciendo, exactamente, pues son los vectores unitarios en términos de los ejes coordenados. Entonces, pues esto es X, esto es Y. Por ejemplo, si usted le dicen U igual a 5i menos 3j, pues entonces le están diciendo que tome el vector que tiene punto inicial en el origen, se mueve 5 unidades en X y se mueve menos 3 en Y. Entonces estamos hablando de este vector. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el vector U. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, entonces, pero debe ser unitario, ¿no? Ojo porque U, un vector unitario. Un vector unitario. ¿Sabemos qué es un vector unitario? Que su magnitud es 1. ¿Qué es su Que magnitud? tienen, sí, exacto. Exactamente, su magnitud debe ser 1. ¿Listo? Entonces debemos tener muy en cuenta eso porque debemos garantizar que efectivamente sea un vector de magnitud 1. Bueno, y también vuelve y juega, ¿no? O sea, pues la magnitud de un vector, pues sabemos que es el cuadrado de cada componente, ¿no? La raíz del cuadrado, de la suma de los cuadrados de cada componente, ¿no? Sí, o sea, digamos, pues la magnitud de U, pues la magnitud de U es simplemente raíz de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Si hay más componentes, pues cada una de esas componentes al cuadrado, ¿no? Porque pues estamos en un campo euclidiano, se llama eso, pero bueno, déjelo así. No, no nos interesa meternos más allá. Bueno, entonces, si f es una función de dos variables y u es un vector unitario y además, bueno, rayé ahí mucho la definición, bueno, y además existen las derivadas parciales, de f de x y de y de x, o sea, perdón, yo que escribí ahí, de f de y, o sea, tenemos las dos derivadas parciales en términos de x, o sea, la derivada parcial en términos de x y la derivada parcial en términos de y, entonces la derivada direccional
la derivada direccional es, ¿qué será la derivada direccional? Pues será simplemente, es un número, derivada direccional en términos, derivada direccional de f, ojo cómo se lee esto, derivada direccional de la función, y mire que aquí pongo como subíndice el vector que estoy tomando, la derivada direccional de f en términos de u será simplemente este producto punto. ¿Sabemos qué es el producto punto? ¿Recordamos el producto punto? ¿Sí? Pues, profesor, entre vector el producto punto es la que multiplica término con término, ¿no? Exactamente, entonces multiplicamos término a término, entonces hacemos el producto punto entre, en la componente x vamos a poner la derivada parcial de f respecto a x, en la componente y vamos a poner la derivada parcial de f respecto a y, y vamos a poner el vector, entonces va a ser a, b, o sea que la derivada direccional pues será simplemente la derivada parcial de f respecto a x por a más la derivada parcial de f respecto a y por b. ¿Estamos de acuerdo? En el punto dado, ¿no? O sea, porque esto depende del valor en el punto, ¿no? Entonces digamos que la derivada direccional de u de f en el punto xy, pues será simplemente evaluar la derivada parcial de f respecto a x en el punto xy, multiplicar este valor por la componente x del vector unitario que estoy tomando, más la derivada parcial de f respecto a x en el punto xy por la componente y del vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Entonces miren que ¿qué? Profe, ¿por qué dos veces de f de x? Ay, perdón, aquí es de f de y, discúlpeme. Sí, tiene toda la razón. Esta mañana estaba igual. Esta mañana tenía clase con el otro curso y estaba igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacernos un ejemplito ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué será la derivada? ¿Qué será la derivada de la siguiente función? Entonces, ejemplo. Sea f de xy, f de xy vamos a tomar la función x cuadrado menos 2xy cuadrado y vamos a tomar el vector u como, el vector u lo vamos a tomar como coseno de pi en i más seno de pi en j. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no todos los vectores son así. Entonces, evalúe la derivada direccional en términos del vector u de f en el punto 1, menos 2. ¿Listo? ¿Cómo quedaría el cálculo de esta derivada direccional? El cálculo de esta derivada direccional pues será simplemente lo siguiente. Tome la derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuánto me hace derivada parcial? 2x. ¿Solo 2x? 2x menos 2y Menos al 2. cuadrado. Sería 2x menos 2y cuadrado. ¿Y cómo queda la derivada parcial de f respecto a y? Menos 4y. Menos 4xy. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Ahora,
Entonces, la derivada direccional es el producto punto entre la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto por la componente en y del vector. Entonces, eso quiere decir que la derivada direccional de u en términos de f para cualquier punto xy me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 2x menos 2y cuadrado que multiplica a la componente en x de u, que en este caso pues sería coseno de pi más la derivada respecto a y, que en este caso pues sería menos 4xy por la componente en seno, entonces sería seno de pi, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la derivada direccional de f en términos del vector u, pues va a quedar lo siguiente. Bueno, pues no se puede despejar mucho, ¿no? Acá entonces, digamos, nos dicen que evalúen este punto. Nos dice que evalúen el punto 1, menos 2. ¿Cuánto nos daría la evaluación de la derivada en el punto 1, menos 2? ¿No da menos 6 coseno de pi? Más. A ver, 2 por 1, o sea, aquí reemplazamos, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo acá. Sería 2 por 1, que es x, menos 2 por menos 2 al cuadrado por coseno de pi, bueno, que eso va a 0, ¿no? Pero, más menos 4 por x es 1, y es menos 2 por seno de pi, entonces esto me estaría dando 2 menos 2 al cuadrado es 4 por 2, 8, entonces sería 2 menos 8 por coseno de pi, más menos por menos es más, 4 por 2 es 8, entonces sería 8 seno de pi, entonces esto estaría dando menos 6 coseno de pi más 8 seno de pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pero hay algo que no hice y que debo enfatizar. Hay que ver primero que el vector sea unitario, ¿no? Este vector, pues yo estoy seguro que es unitario porque resulta, pues, ¿cuánto es coseno de pi? Coseno de pi es menos 1, ¿no? Coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0, ¿no? ¿Sí? A ver. Profe, coseno de pi es 1. ¿Positivo? No es negativo, ¿no? Menos 1, ¿no? No me asuste, mano. A ver. Ay, no compré agua. Y se me acaba aquí el agua en la casa. A ver. Coseno de pi. Menos 1. Sí, porque es que mire cómo es coseno de x. Mire que coseno de x es esto, ¿no? Entonces aquí está pi medios menos 1. Coseno de pi, que es 3 punto algo. Y seno de pi, entonces seno de pi es 0, ¿no? Porque vea, seno de x, aquí en pi, que es 3 punto algo, da 0, ¿no? Profesor, es que pi es 3. No, pi no es 3. Pi es 3.14, ¿sí? O sea. Entonces, coseno de pi es menos 1. Seno de pi es 0. Pues yo creo que es claro ver que si uno saca esto, pues la raíz de esto sería raíz de 1, o sea, 1. O sea, la norma
Esto sería la norma de U. ¿Sí? Entonces, ojo porque esto hay que mirarlo bien, que el vector que estamos tomando sea efectivamente unitario, ¿no? Eso no lo habíamos comprobado, pero hay que hacerlo. Entonces, pues esto me va a dar 6. ¿Por qué me va a dar 6? Porque coseno de pi, pues ya sabemos que es menos 1, seno de pi sabemos que es 0, entonces pues menos por menos me da más y queda 6 positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Pregunta. ¿Y si no a uno, qué pasa? Que el módulo, la magnitud, Sí. hay que volverlo unitario. Hay que volverlo unitario. Porque la definición está determinada como vector unitario. Es por la definición, ¿sí? Entonces lo mejor es tomar el vector unitario y después ahí sí se toma la derivada direccional. Bueno, ¿qué pasa? Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Qué se hizo el 8? ¿Cuál 8? Ahí donde dice menos 6 coseno de pi más 8 seno de pi, se canceló coseno y seno. Y queda 6 positivo, no entiendo el 8 que se hace. 0. Porque seno de pi es 0. Sí. Pues 0 por 8. Ah, ya, bro. Gracias. Listo. Bueno, entonces, eso sería el cálculo de una derivada direccional para funciones de 2 variables. Para funciones de 3 variables funciona exactamente igual, ¿sí? O sea, solo que para funciones de 3 variables, pues sí vamos a necesitar que la función, o bueno, que digamos pues tener la derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y, derivada parcial de f respecto a z. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un ejemplo con 3 variables. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Vamos a tomar esta función, a ver, venga que por aquí ya la tenía, algo fácil. F de x, y, z. Bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, sea f de x, y, z igual, aquí 3 variables, ¿no? Y cuadrado más z cuadrado menos 4xz. El punto, entonces vamos a evaluarla en el punto P será menos 2, 1, 3, y el vector U será 2 séptimos en I, menos 6 séptimos en J, más 3 séptimos en K. Este era el K que estábamos hablando ahora, ¿no? El unitario en la dirección de Z, ¿sí? El unitario en la dirección de Z. Entonces, listo. ¿Cómo quedaría entonces pues la derivada direccional en 3 variables? Pues digamos que yo creo que es fácil de ver que la derivada direccional pues va a quedar simplemente el producto punto entre la derivada parcial respecto a x en la componente x, la derivada parcial respecto a y en la componente y, la derivada parcial en la componente z, punto el vector unitario que estamos tomando. Entonces sería 2 séptimos en i, menos 6 séptimos en j, 3 séptimos en k. Entonces sería hacer el producto punto entre esos dos vectores. Habría pues obviamente que calcular la derivada parcial respecto a x, respecto a y, respecto a z y evaluar. ¿Listo? Bueno, pues entonces hagamos eso, calculemos las derivadas parciales, tomemos el vector y pues vamos a verificar que efectivamente esto nos está dando, pues cómo nos quedaría la derivada parcial, la derivada direccional. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahí unos 5 minuticos. ¿Listo? Y ya volvemos.
Sí, profe, a mí también. Listo. Entonces, bueno, primero habría que verificar que efectivamente pues ese es un vector unitario. Ya lo confirmé, profe, y sí es. Listo, entonces U es unitario. Luego de verificar que U es unitario, ahora sí calculamos la derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto nos da? Menos 4z. Menos 4z. Derivada parcial de f respecto a y, 2y. 2y. Y derivada parcial de f respecto a z, ¿cuánto da? 2z menos 4x. 2z menos 4x. Entonces, tomamos la función, o bueno, podemos hacerlo así de una vez. ¿Cuánto nos da la función evaluada en el punto que nos están dando? Menos 2, 1, 3. ¿Cuánto nos da la derivada evaluada en el punto? Menos 4 por 3. O sea, menos 12. ¿Sí? Menos 12. Por 2 puntos, por 2 sobre 7. Listo, no, voy a calcular primero el valor en las derivadas. La parte. Sí, sí. ¿Cuánto nos da la segunda? 2, 2. ¿Y cuánto nos da la tercera? 6, 1, 3. 4 por 14, ¿no? Nos da Sí, 14. Da 14, profe. 8, sí. 8 y 6, 14, sí. 14. Entonces, eso quiere decir que estaríamos haciendo, uy, se me fue esto mucho, el producto punto entre el vector menos 12, 2, 14 con el producto punto entre 2 séptimos menos 6 séptimos, 3 séptimos. ¿Y eso cuánto nos está dando? 6 séptimos. 6 séptimos. 6 séptimos. Bueno, yo les creo. Sí. 6 séptimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Y entonces usted se preguntará, bueno, profesor, ¿y eso para qué sirve? Sí, porque entonces, pues, claro, todo tiene que servir. Entonces, no crea, eso es un debate que hay que dar, pero bueno, en fin. Vamos a mirar entonces, o sea, eso de que la matemática tiene que servir para algo, no necesariamente. Pero bueno, vamos a mirar qué significa entender, o sea, o para qué sirve la derivada direccional. Bueno, resulta, pasa y acontece que ese vectorcito que nosotros estamos calculando con las derivadas parciales es el vector más importante que se usa en el cálculo multivariable. O sea, el cálculo multivariable, gran parte del cálculo multivariable está soportado en el cálculo de ese vector donde ponemos la derivada parcial de f respecto a x en la componente x, la derivada parcial de f respecto a y en la componente y la derivada parcial de f respecto a z en la componente z, y digamos cada una de las, digamos, derivadas componentes en algún sentido, ese vector es uno de los más importantes en el cálculo multivariable, y ese vector se va a llamar el gradiente de f. ¿Por qué es uno de los más importantes? Pues ya lo vamos a ver. Digamos, ¿qué pasa? Así como era importante en el cálculo de una variable la pendiente de la recta tangente para calcular la dirección de máximo incremento o de mínimo incremento, o digamos el punto máximo o el punto mínimo, cuando estamos hablando de derivadas parciales, cuando estamos hablando de funciones de varias variables, el gradiente va a cumplir esa función, ¿sí? El gradiente me va a indicar el punto, me va a indicar la dirección
porque claro, ya estamos en 3 variables, ya necesitamos una dirección en términos de IJK. En términos de IJK vamos a poder comprender dónde es la dirección de máximo o de mínimo incremento. Y para eso pues necesitamos saber qué es el gradiente. El gradiente entonces en ese sentido pues no es más que lo siguiente. Entonces, si f es una función, en las variables x, y z, y existen la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y, la derivada parcial de f respecto a z, o sea, existen las derivadas parciales. Entonces, el gradiente de f, ¿quién es el gradiente de f? Definido por este vector. Entonces, en la componente x vamos a poner de f de x, en la componente y vamos a poner de f de y, en la componente z vamos a poner de f de z. No sé, estoy con dz. De f de z, este vector lo vamos a llamar el gradiente de f y se escribe de esta manera. Esta letra griega que se llama nabla f, o sea, el vector gradiente se usa esta tecla nabla, que es un delta al revés. O sea, ven y les muestro acá cómo es nabla letra griega. Entonces, este es el nabla, este que está acá, ese es el vector gradiente. Y pues en matemáticas, digamos que nabla letra generalmente pues se representa, ahora aquí no sale, ahora aquí sale de todo, pero no sale en nabla. Ah, mírelo. Este, ¿sí lo ve? Ese es el símbolo, ¿sí ve? Mire, ¿sí ve? Nabla F. No sé si aquí lo alcanzan a ver. Ve, aquí está el nabla, ¿sí? Ese nabla va a ser una de las cosas más importantes de este curso. ¿Listo? Nabla F. Se llama nabla F y pues se calcula así. ¿Y para qué sirve ese vector? Pues para lo que les decía anteriormente. Entonces, ese vector me va a determinar la dirección de máximo incremento de la función. O sea, la función hacia dónde crece más rápido lo determina el nabla. ¿Listo? Entonces, teorema. CAF, una función cuyas derivadas parciales, claro, las derivadas parciales correspondientes, ¿no? Entonces de f de x, de f de y, de f de z existen. Entonces tomamos una función cuyas derivadas parciales existen. Entonces existen en el punto x0, y0, z0. Entonces se tiene lo siguiente, se cumple ¿qué? ¿Qué se cumple? El valor máximo de la derivada direccional de u respecto a f en el punto x0, y0, z0 está dado por
está dado por la norma o la magnitud del vector gradiente evaluado en el punto x0, y0, z0, ¿sí? Y su dirección o sea, la dirección de mayor incremento y su dirección de mayor incremento está dada por la dirección que determine el gradiente. Ya les explico con un ejemplo práctico eso. Pues análogamente, el valor mínimo de la derivada, pues va a estar dado por, pues, la dirección. El valor mínimo pues es, otra vez sigue siendo pues la magnitud, pero negativa, ¿no? O sea, va a ser menos x0, y0, z0, o sea, el menos pues menos el valor máximo, y la dirección es gradiente menos el gradiente de f pues en el punto. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me entienden lo que quiero decir? Bailas, profe. Mire, vamos a entenderlo con un ejemplo fácil. Bueno, ¿quién está aquí en Pamplona? Yo. Bueno, Yo, ¿quién no está aquí en Pamplona? Yo creo que la pregunta era esa. Yo. ¿Conoce Pamplona? Sí, señor. Ah, bueno, entonces no hay problema. Entonces, Universidad de Pamplona. Listo, habemos llegado, ¿no? Oiga, ¿cómo es Maps, no? Uy, madre, ya le registra uno absolutamente todo. Ah, no, pero es que no, yo voy es para Pamplona, no para la visa. Eso. No, eso no es cierto, no está cerrado temporalmente. Bueno, entonces, espere aquí. A ver, mire. Entonces, nos vamos para la universidad, ¿no? Vamos a ponernos aquí en la entrada, ¿listo? Bueno, esta es la entrada, ¿sí? Esa es la entrada a la universidad. Bueno, obviamente todas las imágenes cortesía de Maps, ¿no? Párese ahí en el punto donde está aquí bueno, alguno de los dos 9, ¿sí? Pare, digamos, en este, donde está aquí este 9 rojo. Los que conocen la universidad, siguiendo en la dirección hacia donde, de la carrera, o sea, entrando hacia pues en la entrada de la universidad, valga la redundancia, ¿para dónde es más difícil ir? O sea, hay que hacer más esfuerzo para ir. No sé si me entienden la pregunta. O sea, estoy parado en ese punto. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Pues subiendo, profe, ¿no? Pues subiendo, ¿cierto? O sea, ¿qué va a pasar con el gradiente de la función? Aquí en este punto, el gradiente de la función va a apuntar hacia donde se ven esas personas caminando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la dirección de máximo incremento de la pendiente de pues del sector. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, si usted está aquí en la entrada de la universidad, el gradiente hacia dónde va a apuntar, pues hacia la entrada de la universidad, que es hacia, digamos, lo más arriba que queda, ¿sí me entiende? O sea, hacia donde aumenta la pendiente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Listo. Y la dirección de mínimo incremento, pues será ¿hacia dónde? Pues hacia allá. ¿Sí lo ven? Hacia la vía nacional. Esa será la dirección de mínimo incremento. ¿Por qué? Pues porque digamos, el gradiente acá donde estamos parados, pues tiende hacia allá. Ahora, sí, es claro lo que acabo de decir. ¿No se puede avanzar más? No se puede avanzar más. Si me entendieron lo que acabo de decir, hágase aquí donde se para el vigilante. Aquí en toda la intersección del camino que viene de allá del Simón, del SB con la carretera. Si yo me paro en ese punto, ¿cuál es la dirección de máximo incremento? En todas las direcciones, ¿no? O sea, párese ahí. ¿Hacia dónde apuntaría el vector gradiente? Hacia la derecha, no, profe, hacia el SB, digámoslo así. Hacia el SB. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hacia el SB? Porque es donde la pendiente Mayor, es in- mayor incremento. Porque es donde está el mayor incremento de la pendiente, ¿sí? O sea, la pendiente tiende a ser más alta hacia este lado que hacia allá o hasta aquí mismo, hacia la carretera. O sea, en ese punto, la dirección de máximo incremento pues va a estar dada por el camino ahí, el camino a subir al SB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Me Sí, señor. entienden? Listo. ¿Me entienden entonces la idea del gradiente? ¿De hacia dónde apunta el gradiente de la función? Sí, señor. Listo. Entonces, si me entienden la idea, ya podemos resolver este problema. Entonces, ejemplo. Ay, espere que aquí estaba acá, vamos a mover esto. Ejemplo. Una ecuación de la superficie de una montaña es z igual 1200 menos 3x al cuadrado, 1200 menos 3x al cuadrado menos 2y cuadrado. Donde la distancia se mide en metros y el eje X apunta hacia el este y el eje Y hacia el norte. Punto. Un alpinista está en el punto menos 10,5,850. ¿Cuál es la dirección de máxima inclinación? Allá qué pena no me cupo. B. Si el alpinista
si el alpinista, bueno, ojo, ¿qué es un alpinista, no? Ese es el problema de los libros. Alpinista es un escalador, ¿sí? O sea, se le llama alpinista pues porque hace escala en los Alpes, ¿sí? ¿Qué son los Alpes? Los Alpes son una cadena montañosa en Europa, ¿sí? Es una cadena montañosa en Europa, por allá en medio entre Francia e Italia. Bueno, hay parte de Alpes allá llegando a Eslovenia. De los Alpes famosos, pues Alpe d'Huez. Allá, ¿qué es Alpe d'Huez? Pues es una subida asfaltada, una de las más icónicas del Tour, pero no es el único de los Alpes, ¿sí? Hay muchos más Alpes, pero entonces pues el Alpe más famoso, una de las montañas de Alpes más famosas, pues es Alpe d'Huez, ¿sí? Bueno, ahí me perdonan, ¿no? Pero voy a mostrarles ahí algo más o menos como es Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. Bueno, el Alpe d'Huez pues es una allá en Francia, ¿no? Entonces pues por eso le llaman alpinistas, pues porque hacen alpinismo aquí en Alpe d'Huez. Y pues porque es famosa, pues obviamente es famosa por ser una estación de esquí, ¿no? Pero pues digamos acá más para pues Colombia, pues, o sea, digamos más para Latinoamérica, pues Alpe d'Huez es más famoso pues por ser el puerto, uno de los puertos míticos del Tour. Generalmente en Alpe d'Huez, al que gane Alpe d'Huez en una etapa del Tour, cuando se corre, generalmente se termina en Alpe d'Huez, y pues al que gana pues le ponen el nombre en una de las curvas, ¿sí? Entonces pues ahí ven las curvas de Alpe d'Huez, está la altimetría de Alpe d'Huez, ¿sí? Entonces pues esto es famosísimo en el Tour. Hay una curva que llama la curva de los holandeses, eso botan de todo ahí, la mancha naranja, pero bueno, en fin, eso es, digamos, pues por eso se llama alpinismo, porque pues es gente que hace escala pues en la montaña de los Alpes, ¿no? Entonces pues ahí está ¿por qué se les dice alpinista? O sea, un escalador pues, o sea, pero un escalador de esos, o sea, de subir la montaña pues, sí, o sea, no, pues también se podría hacer en términos de bicicletas, digamos, no habría ningún problema ahí, ¿no? Pero entonces pues digamos, es alpinista en el sentido pues de escalar montañas. B. Bueno, esta vez sí es más complicada porque hay que mirar si el alpinista se desplaza en dirección ¿asciende o desciende? ¿Sí? Entonces toca mirar cómo es el vector gradiente en esa dirección, a qué tasa, y lo otro es en qué, no, déjelo así, esas dos preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos, tenemos la ecuación de la superficie de una montaña. Entonces, pues vamos a ver cómo es la montaña. Vamos a poner acá, vamos a graficar la montaña. Entonces, la montaña es algo así. Z igual a 1200 menos 3x al cuadrado. 1200 menos 3x al cuadrado menos 2y cuadrado. Menos 2y al cuadrado. Espera acá que no me quedó el cuadrado al cuadrado. Bueno, esto va a ser grande, ¿sí? ¿Sí lo escribí bien? 1200 menos 3x cuadrado menos 2y cuadrado menos 3x cuadrado igual a 1200
que sabe cuál es el problema. El problema es que ese 1200 es muy grande. Entonces aquí se está viendo como si fuera un cilindro, pero no es un cilindro. Sí, es que no se alcanza a ver bien. Es un paraboloide, ¿sí? O sea, él se va cerrando, pues. No sé si me hago entender. Permítame, voy a ponerle aquí, voy a quitarle el 1200, pues para poderlo ver, ¿no? Voy a ponerle 1200 y voy a dejarle en 12, ¿sí? Para que lo podamos ver. Porque es que así con 1200 no se ve. Pero vamos a tener en cuenta, pues, que es 1200, ¿listo? No sé si ahí sí se alcanza a entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí la ven? Vea. ¿Sí la ven? Ahora sí se ve, es una montaña, ¿no? Sí, señor. Eso, ahora sí se ve. Eso sería, digamos, una representación de la montaña, ¿no? Claro, estamos hablando de 1200, ¿no? Estamos hablando de 1200. O sea que en Y lo vamos a dividir en 100, ¿listo? La escala, para poderla ver. Entonces, la escaladora está, pues el alpinista está en el punto menos 10,5,8.5, ¿no? Porque estamos dividiendo la escala en Z, la estamos dividiendo en 100, ¿no? Entonces sería menos 10, menos 10, ¿qué? 5,8.5, entonces 5,8.5, pero ya no cuadra, menos 10,5,8.5, a ver, claro, es que ese punto queda muy arriba, ¿no? Creo que me toca dejarlo igual. El problema es que no se pueda ver. Eso es lo que me preocupa. A ver, venga acá. Es que está muy grande el valor. Mire el punto, ¿sí ve el punto? O sea, ella está parada ahí. Ese punto pues pertenece a la gráfica, ¿sí? O sea, insisto, tenemos que tener en cuenta pues que la gráfica, tenemos que tener en cuenta pues el valor ese de 1200, ¿no? Pues al fin y al cabo pues estamos en una montaña, ¿no? Entonces como la representación es de una montaña, pues claramente va a ser difícil verlo en una escala de estas, ¿no? Pero entonces pues digamos la idea es que aquí se alcanza a ver un poco, ¿no? Sí, no sé si se alcanza a entender ahí la idea. O sea, la idea es que esta es la montaña, bastante alta. El alpinista está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Listo. Lo importante es que me entiendan la idea, ¿sí? De qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la dirección de máxima inclinación? Entonces, si queremos saber cuál es la dirección de máxima inclinación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Calcular el gradiente. Calcular el gradiente y evaluarlo en el punto. Entonces, pues vamos a tomar esta función y vamos a calcular el gradiente. ¿Listo? Entonces, calculen el gradiente y calculen pues el valor ahí calculen el gradiente en ese punto, a ver qué les da. Ojo que el gradiente es un vector, ¿no? Buenos días.
Ay, vamos a mirar qué almorzamos hoy, ¿no? Bueno, ¿cuál sería entonces la dirección? ¿Cuál sería entonces la dirección? ¿Me escuchan? ¿Se me fueron? ¿O están ahí? Porque ya me perdí. Aquí estamos, profe. Ah, bueno. ¿Ya calcularon el gradiente? ¿O les damos más tiempo? Vamos a darle más tiempo, espere que aquí me están. Bueno, la idea de hoy es salir de esto. La idea de la próxima clase pues es ver planos tangentes, rectas normales. Venga y miramos el programa para tener eso claro. A ver, nosotros vamos acá en derivadas direccionales y gradientes, ¿sí? O sea que vamos con el programa. O sea, una cosa muy rara, pero vamos con el programa. La idea es la próxima clase ver planos tangentes y rectas normales en la hora que tenemos. Y si alcanzamos, ojalá, pues definimos lo que es extremos de funciones, o sea, definirlos. La idea es que esta segunda clase del 21 al 26 podamos hacer aplicaciones de extremos de funciones. O sea, definimos extremos de funciones porque pues planos tangentes y rectas normales es fácil. ¿Para qué? Para ver si nos podemos ganar esta clase de multiplicadores de Lagrange. La idea es que esta clase de multiplicadores la podamos hacer bien hecha, entendiendo bien las aplicaciones, entendiendo bien la diferencia entre hacerlo por multiplicadores y hacerlo por extremos de funciones normalmente. ¿Por qué? Porque es que este tema es crucial, o sea, esto es medio parcial, multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Y es lo más fácil, o sea, para mí la verdad, o sea, si usted me pregunta, ay, se fue la señal, puede ser, o sea, vuelvo a decirlo, esa es la clase más importante, porque es la que, o sea, multiplicadores es la forma más fácil de hacerlo de las aplicaciones, ¿sí? O sea, el estudio de los multiplicadores va a servir mucho. Entonces a esa clase hay que ponerle mucha importancia, pero para entender multiplicadores hay que entender gradientes, ¿sí? Entonces, digamos, lo que es la parte de planos tangentes y rectas normales, eso no es tan complicado, eso es fácil de entender, pero entonces la idea es que le pongamos mucho énfasis a lo que es esta clase 7, 8 y 9, extremos de funciones, aplicaciones de dos extremos y multiplicadores, que es lo más importante de la parte de derivadas del cálculo multivariable, ¿sí? Eso era lo que quería decir, entonces ténganlo en cuenta porque pues vamos a trabajar bastante en eso. Entonces, pues bueno, la dirección de máximo incremento o de máxima inclinación pues será el gradiente.
¿Cuál será entonces el gradiente de z en esta función? Profe, ¿no sería 1? El gradiente es un vector. Ojo porque el gradiente es un vector, ¿no? Entonces, el gradiente de z, hay que sacar las derivadas parciales, entonces sería pues menos 6x en y, ¿sí? Menos 4y en j. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un vector, ¿no? O sea, antes lo estaba escribiendo así, ¿no? O sea, en términos así como de paréntesis, menos 6x, menos 4y, pero es exactamente lo mismo. Es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Ahora, tomemos el gradiente y lo vamos a evaluar en el punto que nos están dando. Bueno, en realidad el 850 pues no hace mucho, simplemente pues... En realidad es evaluarlo en 10,5. ¿Cuánto nos da el gradiente evaluado en 10,5? ¿60 ni menos 20 en J? 60 ni menos 20 en J. ¿Listo? Espere que ese 20 que es raro. 20 en J, ¿listo? Entonces, esta que está aquí será dirección de máxima inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Ahora, la segunda pregunta. Si el si el alpinista se desplaza en la dirección este, ¿está ascendiendo o está descendiendo? ¿Cómo podemos saber eso? Profe, pues ubicándolo de la dirección de máxima inclinación. Entonces, si nos ubicamos en la dirección de máxima inclinación, ¿hacia dónde está esa máxima inclinación? Hacia abajo. Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Hacia acá, ¿sí o no? Una cosa más o menos así. Entonces, si vemos, digamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Esta es la dirección de máxima inclinación. Ahora, ¿cuál es la dirección este? La dirección este pues está dada por el vector 1,0. O sea, digamos, yo podría evaluar el gradiente de z en 1,0 y eso pues me estaría dando o me estaría diciendo, o sea, de donde está pues parado el alpinista, digamos, donde está parado el alpinista en la dirección 1,0, pues esto sería el este, ¿no? Pero pues ella no está parada en 1,0, ella en realidad pues está parada en el punto, ella está parada es por acá en menos 10, ella está parada en menos 10,5, ¿no? O sea, ella está acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ella está parada aquí en menos 10,5. En realidad esto está mal hecho así. O sea, ella está puesta, no, yo creo que voy a hacerlo es así. Y lo miramos en GeoGebra, mejor. Vamos a mirarlo en GeoGebra, así para entenderlo. O sea, ¿dónde está parada ella? Ella está parada en el punto menos 10,5. ¿Sí? Ella está parada en ese punto, menos 10,5. Ahí está parada ella. La dirección de máximo incremento, ¿hacia dónde dio? Dio en dirección del vector. Bueno, podríamos tomar un vector unitario, ¿no? O sea, podríamos tomar el vector unitario, o sea, podemos
o sea, el vector dio u igual a 60i menos 20j. ¿Cuál sería un vector unitario en dirección de 60i menos 20j? ¿Me entienden la pregunta? Sí, señor. ¿Cuál sería entonces el vector unitario en términos de esa dirección? ¿Sí saben hacer eso? Bueno, ¿ya vieron física? ¿No? ¿Física 1 o esto? ¿Cómo es que se llama esto? ¿Mecánica? En I no sería 60 sobre 20 raíz de 10. Bueno, hay que sacar la magnitud, ¿no? ¿Cuál sería la magnitud de u? 20 raíz de 10. 20 raíz de 10, listo, bien. Yo le creo, entonces sería 20 raíz de 10. Esa sería la magnitud. Entonces u sería 60 sobre 20 raíz de 10 en i menos 20 sobre 20 raíz de 10 en j. Esta sería la dirección. Claro, aquí se puede hacer una simplificación, digamos sería 3 sobre raíz de 10 en i menos 1 sobre raíz de 10 en j, ¿sí? Entonces este que está aquí sería el vector unitario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, eso quiere decir que donde ella está parada, bueno, primero pues aquí está la dirección del vector. El vector estaría, la dirección es 3 raíz de 10, 3 dividido entre raíz de 10, coma, menos 1 raíz de 10 menos 1 dividido entre raíz de 10 o sea, en dirección de ese punto, ¿sí? O sea, digamos, el vector de máximo incremento está determinado por ese vector u que está ahí. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, señor, esa es la dirección hacia el vector de máxima inclinación. Listo. La magnitud no me, o sea, lo grande que sea no me interesa, solo me está interesando la dirección en este momento. Entonces, venga a ver si puedo hacer esto. A más u. Entonces, en el punto donde ella está, esta sería la dirección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque ella está en este punto, en menos 10,5. Entonces, esa sería la dirección de máximo incremento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahora, ella se va a mover al este. Al este se dijo que era pues la parte positiva del eje X, o sea, hacia allá. Entonces yo necesito encontrar la forma de evaluar esta función o evaluar de acuerdo al punto donde ella está. Necesito evaluar hacia el este a ver qué comportamiento tiene el gradiente. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sí, profe, o sea, queremos buscar el método de evaluarlo en ese punto hacia el este para ver si el alpinista pues o está descendiendo o ascendiendo. Eso, porque eso nos lo va a determinar el signo del vector gradiente.
¿Qué podríamos hacer entonces? Pregunto yo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí me entienden lo que quiero hacer? Profe, con eso podríamos hallar pendiente. ¿Qué sería la pendiente? ¿O cómo se calcularía la pendiente? Según lo que hemos visto hoy. Profe, con la derivada direccional. Con la derivada direccional. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un producto punto ¿Entre quién y quién? entre el gradiente y el punto que nos dan, el punto donde está el alpinista. O entre vector unitario y el punto de la definición. O sea, entonces, está el alpinista. Ya sabemos que la dirección de máximo incremento pues está dada por esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la pregunta? Si se desplaza en la dirección este, ¿asciende o desciende? Entonces, necesitamos un vector en términos de la dirección este. ¿Para qué? Pues para encontrar cómo sería eso. ¿Cuál es la dirección este? Pues la dirección este es efectivamente, pues simplemente el vector u igual a i. ¿Estamos de acuerdo? I más 0j. Porque nos movemos en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo, no? O sea, nos movemos en la dirección 1,0. Entonces, recuerden que la derivada direccional es en realidad el producto punto entre el vector gradiente de la función punto un vector unitario. Entonces, la derivada direccional en el punto que nosotros estamos mirando, pues nos va a determinar si efectivamente cuando nos movemos al este, la función, pues nos va a decir, de acuerdo pues el signo que nos dé, nos está diciendo si está ascendiendo o está descendiendo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Profe, o sea que lo estamos analizando solamente en base al eje X, ¿no? Claro, en base al eje X, porque el eje X es el que me está determinando el este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Gradiente de z, sabemos que nos dio, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dio, en términos de x y y, ¿no? Menos 6x en y, menos 4y en j. ¿Estamos de acuerdo? Y u, la dirección en la cual queremos mirar, pues será simplemente 1 en i más 0 en j. O sea que gradiente de z punto u nos estaría dando el producto punto entre menos 6x por 1 menos 4y por 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esto nos estaría dando menos 6x, o sea, sería la derivada direccional de u en términos de f, pero ¿en qué punto? ¿En qué punto? En 1 y 0, ¿no? No, en el punto donde ¿Dónde está está parado el el alpinista. alpinista?
y el alpinista está en menos 10,5. O sea que esto lo vamos a evaluar en menos 10,5. O sea que esto que nos está dando menos 6 por menos 10. O sea, nos está dando 60. ¿Y qué significa que nos haya dado positivo? ¿Que está ascendiendo? Entonces, está, o bueno, Subiendo. está, si se dirige hacia el este, estará ascendiendo, pues la derivada es positiva. ¿Estamos de Profesor, ¿le acuerdo? podido esto qué? Hacer el producto punto de una vez con el vector de la dirección máxima de inclinación, ¿sí? No, porque es que si usted lo hace en la dirección máxima de inclinación, eso le va a dar 0. ¿Sí me entiende? Ok. No pasa nada ahí. ¿Listo? Ahora, vamos a meterle otra pregunta, ya que está ahí en el libro. Otra pregunta que hace el libro ahí es C, pensemos en esta pregunta. Si la alpinista se dirige hacia el suroeste, suroeste, no sureste, sino suroeste. Se dirige hacia el suroeste, ¿asciende o desciende? Profe, esto, una duda que tengo acá. Cuéntame. En la pregunta B nos faltó responder a qué tasa. La tasa es 60, eso está en metros, ¿es? La distancia. Sí, entonces a 60 metros. Entonces a 60 metros por, no sé, minutos. Profe, La tasa. Cuénteme. No sé, por minutos. Pues ¿me dice puede minutos. explicar de dónde salió un I más 0J? Es que están diciendo, mire que dice acá. ¿Cuál es si el alpinista se está desplazando en dirección este? Y mire, el eje X apunta hacia el este y el eje Y apunta hacia el norte. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hacia allá, ¿ve el clic? ¿Ve aquí el que sale como un más? Sí, señor. Hacia allá es el este y hacia allá es el norte. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Listo. Ahora ubíquese aquí en el punto. Ella está en este punto. Se va a mover hacia el este, o sea, entonces se va a mover en esta dirección. Para moverse en esta dirección, pues solo se está moviendo en la dirección de I. ¿Sí me entienden? Porque se está moviendo hacia la derecha y hacia la derecha es el este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Por eso queda 1 más 0J. ¿Por qué más 0J? Porque no se está moviendo, digamos, en diagonal, sino que se está moviendo solo hacia la derecha. Entonces, como solo se mueve hacia la derecha, pues 1 en I y 0 en J. ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando se esté moviendo hacia X o hacia Y, se pone 1. Si se estuviera moviendo hacia el norte, sería 0 en I más 1J. Ok, profe, gracias. Listo. Ahora, si me entendió eso antes de que se vaya, si me entendió eso, ¿qué significaría o qué vector tomo si se va a mover al suroeste? Sur. ¿Cómo? Ahí tendría que tomar X y Y, ¿no? Porque se está moviendo hacia abajo y también hacia el oeste. Exacto. Menos X, menos Y.
sería menos x menos y. Exacto, o sea, digamos, se estaría moviendo en dirección de un vector que tiene más o menos esta dirección, digamos, menos 1, menos 1. ¿Sí? Solo que hay que volverlo unitario, ¿no? Pero digamos que se está moviendo. Ay, espere que ahí me salió algo malo. Ah, no me lo guardó, ¿sí ve? O sea, necesito un vector unitario en términos de ese punto que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Para que se mueva al suroeste. O sea, ese W hay que volverlo unitario. ¿Me entienden la idea? Eso es suroeste. Sí, Listo, eso es suroeste. Entonces, pues un vector unitario en términos de esa dirección, o sea, digamos, vamos a ponerle W. Entonces, pues W sería menos 1, menos 1. Esto sería la dirección suroeste. Pero esto hay que volverlo unitario. ¿Cuál sería la norma de W? ¿Cuál sería la norma de W? 1. ¿Seguro? Raíz de 1, raíz de 2. Raíz de 2, porque sería menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces esto daría raíz de 2. O sea que W, el unitario, sería menos 1 sobre raíz de 2 en I más menos 1 sobre raíz de 2 en J. ¿Estamos de acuerdo? Y profe, pero si raíz de 2 es 1, ¿no? No se coloca 1. ¿Cómo así que raíz de 2 es 1? No pilas con eso, mano. Raíz de 2 no es 1. Raíz de 2 es raíz de 2. Raíz de 2 es 1.4 o algo, 1.414. ¿Sí? Pilas con eso, no me asuste, no me asuste. Yo no quiero tener sustos. Entonces, este sería un vector, este W está en la dirección suroeste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, si W está en la dirección suroeste, ahora vamos a pensar, ¿cómo quedaría entonces la derivada direccional de U en términos de esta dirección suroeste donde está el alpinista? ¿A qué sería igual? ¿Cómo hago para calcular la derivada direccional? Producto punto entre el unitario y donde está el alpinista. Exacto, entonces tomamos aquí, voy a poner en términos de x y y, ¿listo? Entonces sería el producto punto entre el vector gradiente, que el vector gradiente nos dio menos 6x menos 4y, ¿no? Sí, menos 6x en y, menos 4y en j, entonces sería menos 6x menos 4y, punto el vector unitario que acabamos de calcular, entonces menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. ¿Y cuánto nos da ese producto punto? Menos 6x por menos 1 sobre raíz de 2. 6, o sea, y podemos, pues menos por menos es más, ¿no? Entonces sería 6x sobre raíz de 2 más 4y sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la derivada direccional de U en cualquier punto. Ahora, como el alpinista está... ¿En qué punto es que está? Menos 10,5. Entonces está en menos 10,5. Entonces pues lo evaluamos en menos 10,5. ¿Cuánto nos da? Menos 60 raíz de 2. Menos 60 Más raíz de 2. sobre raíz de 2. Menos 60 sobre raíz de 2.
coma, perdón, aquí suma, ¿no? Más 5 por 4, 20, 20 sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Menos 10 raíz de 2. No, menos 20, menos 40, ¿no? Menos 40 sobre raíz de 2. Pues 60 menos 20. Y entonces nos está dando negativo. ¿Qué significa que nos está dando negativo? Que está descendiendo. Desciende. Entonces desciende en esta razón, ¿no? Entonces en metros por minuto, ¿no? Desciende, está descendiendo. ¿Claro todo lo que he dicho hoy? ¿O hay preguntas? Profe, ya en el punto B no cogimos el unitario, ¿no? Claro, es unitario. No, pero en el punto B, Claro, porque este vector u es unitario. pero por eso, ¿no? Y cuando calculamos que u era igual a 3 sobre raíz de 10, ¿eso para qué fue? No, ese es el unitario del De la- del de la- gradiente. Del gradiente, sí, o sea, de la dirección de máximo incremento. Es que la dirección de máximo incremento unitaria es S3 sobre raíz de 10. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, ¿dónde estudiar estas cosas? Vea que aquí ya se empieza a poner bonito el curso, ¿no? O sea, ya le va uno metiendo interpretación, le va poniendo problemitas. Y digamos que todos son más muy de ese estilo, ¿no? Entonces ir poniendo los vectores, los vamos a poner de tal y tal forma, los describimos, vamos a ir describiendo los valores. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí el libro guía, no sé si ya lo tenga abierto. Bueno, hay que esperar aquí que me abra, no sé si ya, no, ya tengo abierto 2 veces Layton y Purcell. Aquí está Purcell. Esperen, me voy a cerrar aquí un poco de cosas. ¿Por qué? Porque se me pone lento aquí el PC. Bueno, entonces, Layton. Perdón, esto es el libro guía Larson. En el libro guía Larson, acá está toda la explicación de lo que hicimos. Mire la derivada direccional. En términos de vectores unitarios, si ve que acá van sacando los vectores unitarios, entonces uno va sacando los vectores unitarios, va haciendo los productos punto. Acá está lo que dijimos hoy. Mire, aquí está, entonces la dirección de máximo incremento estaba por el gradiente, la de mínimo incremento pues menos el gradiente. Entonces pues bueno, ahí está todo. Aquí están 3 variables, entonces mire, aquí están los problemitas. Por aquí están los problemas, mire. Entonces, que los meteorólogos necesitan, a ver, ¿dónde es que está eso? Oiga, aquí no. Ah, mire, los de temperatura. Entonces, la temperatura en el punto XY se mide en una placa, se modela mediante esta función. Entonces, ¿qué? Entonces, allá las direcciones sobre la placa en el punto 3,5, en el que no hay cambio en el calor, allá la dirección de máximo incremento. Bueno, digamos que aquí hay problemas de eso. Eso acá, sección 13.6. Entonces pues ahí tiene, mire, calcule la derivada direccional, calcule el gradiente, calcule dirección de máximo incremento, todas esas cosas aquí están. En Purcell es la sección, ya les muestro, 12.5, ¿sí? Entonces vámonos para aquí para 12.5 rápidamente. 12.3, 12.5, sí, lo misma historia, o sea, todos los libros son iguales en realidad. Entonces, pues digamos que uno puede ir buscando los problemas en todos. Mire, aquí varios, ¿sí? Entonces determine el gradiente de la función, que apunta hacia afuera, o que demuestre que siempre apunta hacia el origen o hacia afuera del origen, temperatura, mire lo mismo del alpinista, aquí le dicen montañista,
elevación de la montaña, bueno, todo, digamos que aparece igual, ¿listo? Entonces, sección 12.5 en esa. Y en Late Hall es 12.6. Aquí en 12.6, no, esto es regla de la cadena. 12.6, aquí todos los problemas de la 12.6. Aquí varios, vea, mire, este fue el que hicimos, el que acabamos de hacer, el del alpinista. Aquí varios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el potencial eléctrico, la temperatura, entonces está determinada por esto, la temperatura. Digamos que esos son más o menos los ejemplos que hay. ¿Estamos? Eso será para estudiar derivada direccional. ¿Preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces el viernes. Por favor, lleguen temprano, así se vaya a hacer el quiz a las 5, pero llegue temprano para tomar la asistencia. Venga con documento, entonces tenga su documento a la mano o algo que certifique quién es usted, entonces el carnet de la universidad, alguna cosa que nos diga quién es usted y bueno, y no falte porque después hacer el supletorio será un problema, entonces no falte, por favor. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, chao pues, nos vemos, que me les rinda. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.